amigas, un gusto volver a encontrarme junto a ustedes acá en el podcast Memorias e Historias en los 100 años de trabajo social en Chile y Latinoamérica. Reciban todos ustedes un cordial y afectuoso saludo desde la ciudad de Punta Arenas y desde el proyecto Diálogos Australes. Hoy en un nuevo capítulo, el capítulo 5, la reconceptualización del trabajo social. Miramos a Latinoamérica el día de hoy. Para esto invitamos al doctor Alfredo Carballeda desde la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Esta conversación nos ofrece una perspectiva regional clave. ¿Qué significó la reconceptualización y cómo impactó en las prácticas y el pensamiento social del continente? Acompáñenos. Bueno amigos, amigas, ya presentamos al invitado del día de hoy. Tenemos el agrado de contar con el profesor Alfredo Juan Manuel Carballeda, trabajador social y académico investigador de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Hoy, para conversar en nuestro podcast Memorias e Historias de los 100 años de trabajo social en Chile y Latinoamérica, en torno a su capítulo 5, la reconceptualización del trabajo social en perspectiva histórica y latinoamericana. Profesor Carballeda, muy buenas tardes, muchas gracias por aceptar la invitación, muy bienvenido. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar acá en el podcast. Perfecto. Profesor, como ha sido la tónica de los otros capítulos también, invitamos a nuestros invitados, valga la redundancia, a que puedan hacer una pequeña síntesis autobiográfica y respondernos la siguiente pregunta para partir. ¿Dónde y por qué estudia trabajo social? Bueno, yo empiezo a estudiar trabajo social en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, en Buenos Aires. Siempre desde la adolescencia tuve la inclinación de estudiar algo que tuviese que ver con lo social. No me gustaba sociología porque la veía como demasiado amplia, eh, demasiado macrosocial, diríamos hoy. Bueno, y ahí queda como opción el trabajo social. También me interesó psicología, pero la veía como demasiado individual. Entonces, bueno, es como que se va construyendo en el deseo de uno qué es lo que quiero estudiar. Y bueno, así fue como ingresé a la Universidad de Buenos Aires como estudiante. Y bueno, hice mi carrera y paralelamente fui haciendo otros cursos de otras cosas. Yo estudié en la época de la dictadura. O sea que había como que formarse por fuera de la universidad. Entonces, en esa época, en Buenos Aires había muchos grupos de estudio que eran medios clandestinos, por decirlo de alguna manera. Y bueno, tuve la suerte de estar en contacto con gente con la cual realmente me formé y no ni siquiera complementó la formación académica, sino que creo que ahí fue la formación. Y en segundo año de la carrera ya me pongo en contacto con una institución que trabajaba con consumo problemático de sustancias. Esa época llamada drogadicción. Y ahí no solamente me formé desde el punto de vista teórico, sino también desde el punto de vista práctico, tomando un tema, pero ampliándolo a todo lo que es la cuestión social. Así que, bueno, fui por unos meses y me quedé 10 años trabajando en esa institución. Perfecto. Bueno, profesor, el podcast justamente emerge en el marco de los 100 años de la instauración de la primera escuela de servicio social, como se le llamó en ese entonces acá Sí. en Chile, el 4 de mayo de 1925. Y aquella primera escuela, por decirlo de algún modo, fue la pionera también a nivel latinoamericano. Por ende, ¿cierto? También lo Ujú. decidimos invitar a usted, en razón también de su larga trayectoria y experiencia como académico investigador del trabajo social, y Ujú. especialmente pensando en este proceso, movimiento, entre comillas, revolución. Hay muchos nombres que se le da, ¿cierto? Cuando hablamos de la reconceptualización, Sí. claramente fue un movimiento, sin duda alguna, que repercutió en toda Latinoamérica y por ende, digamos, el nombre del capítulo de hoy, la reconceptualización en perspectiva histórica y latinoamericana. Por aquellos años también, en la década del 60, 70, América Latina, eh, como ha sido la tónica también de los años posteriores, ha estado viviendo procesos muy similares por lo general. Hay momentos Sí. que tienen colores muy, muy semejantes, claramente con sus respectivas particularidades.
Pero si pensamos en Latinoamérica, profesor, justamente en esta década del 60-70, ¿cuál era el contexto histórico? Como pregunta se lo planteo, ¿cuál era el contexto histórico de aquellos años a nivel social y político que de una forma u otra fueron impulsando el movimiento de la reconceptualización? Bueno, sí, yo creo coincido con que no hubiera habido reconceptualización sin el contexto que la favoreció, ¿no? El contexto histórico y político que hubo, incluso un contexto de mucha rebeldía. Natalio Kirchnerman, un autor argentino que formó parte de ese movimiento, lo llamó el brote de rebeldía dentro del trabajo social, como que aparece la rebeldía en el trabajo social, pero también si miramos el contexto, es un contexto donde yo diría que todas las prácticas se reconceptualizan, no es solamente el trabajo social. Eso me parece importante aclararlo. Hay una revisión de las prácticas en la psicología, por lo menos de lo que yo te diría lo que conozco en ese campo de Argentina, ¿no? Hasta el psicoanálisis empieza a plantearse, digamos, una posición contestataria frente a lo que está ocurriendo en la sociedad, una posición revolucionaria. La psiquiatría a nivel mundial crea la antipsiquiatría. Tenés nuevas escuelas de cómo entender la salud pública, la medicina también se reconceptualiza, la pedagogía. Nosotros usamos mucho a Paulo Freire, pero es la pedagogía, ¿no? La pedagógica de Freire la que implica también un cambio en la forma de enseñar y una gran revolución en ese aspecto. Entonces, el contexto era muy favorable a la aparición de digamos, de lo que llamamos en nuestro campo reconceptualización y en otros campos tiene otros nombres, pero como decíamos recién. Pero el contexto latinoamericano es bastante interesante si uno mira la década de los 60. Tenés en el 59 la Revolución Cubana, una revolución joven, una revolución que intenta cambiar el estado de las cosas de una manera bastante importante, bastante radical. También uno podría decirle con respecto al contexto lo que implica la teoría de la dependencia, es decir, cómo se explica la situación de nuestros países y la situación de subdesarrollo y desarrollo contra dependientes o no dependientes. Hay un avance también desde el punto de vista filosófico, con todo lo que es la filosofía de liberación. Yo creo que también aporta la teología de la liberación. Hasta te diría que no es casual que en ese contexto aparezca el boom literario latinoamericano, donde los autores, los escritores latinoamericanos, vos tenés a Neruda, el caso de Chile, su premio Nobel, pero tenés a, qué sé yo, García Márquez, Mario Benedetti, Julio Cortázar, Roa Bastos, Vargas Llosa, Rulfo, pero son autores que se leen en todo el mundo y hay como una emergencia de América Latina a nivel mundial y empieza a ser algo que América Latina empieza a hablar por sí misma, empieza a plantearse por sí misma la resolución de sus propios problemas. Y en ese contexto surge la reconciliación, lo que implica un contexto fuertemente politizado desde el punto de vista de la acción, desde el punto de vista de las ideas. Bueno, reconciliación es acción y es ideas. Pero el contexto es mucho más complejo, podemos hablar mucho sobre eso, pero también hay cambios en la vida cotidiana, hay un cambio en la estructura de la familia, en los países, en Argentina se ve un cambio en la estructura de la familia se achica un poco, el papel de la mujer empieza a ser cada vez más relevante. eh, Hay una serie de cuestiones que, bueno, que marcan un contexto de altísima producción de ideas y producción, yo decía recién la literatura, pero también lo tenés en el cine, lo tenés en la plástica, o sea, y hay una proliferación de ideas y muchísima discusión ideológica y política eh, que va a poner en cuestión todo lo que es el formato, yo diría más vinculado con el pensamiento estadounidense, del estructural funcionalismo. Eso es lo que se va a poner, va a empezar a tambalear, va a empezar a caerse desde el modelo de reconceptualización o movimiento de reconceptualización. O sea, es un tema bastante largo si uno mira el contexto, pero es un contexto
muy intenso desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, y también los efectos, te agregaría, de lo que fue la Alianza para el Progreso, que terminó generando más movimientos contestatarios en América Latina, porque la Alianza para el Progreso fue un fracaso, incluso hubo una generación de mayor dependencia de nuestros países hacia los Estados Unidos. Entonces, era un clima muy, muy, muy caldeado, por lo que uno estudió. Yo la década la viví siendo niño, digamos, pero siempre fue una década que me interesó mucho, sobre todo por la producción académica y no académica que hubo en ese momento, ¿no? Creo que ahí se perfila mucho América Latina como una posibilidad. Y ahí creo que se hace muy fuerte Sudamérica. Ahí tenés todo lo que son autores chilenos, argentinos, uruguayos, colombianos, brasileños. Como que Sudamérica marca el ritmo de este tema. Si bien está, como decías vos, vas a encontrar reconceptualización en México, en Puerto Rico, en Centroamérica también. Incluso eso, hay textos sobre eso. El libro, hace 20 años se publicó el libro, hace los 40 años de reconceptualización. Ahí está todo resumido, digamos. Y sin duda alguna. Y en este marco, profesor, pensando en las disciplinas de trabajo social en perspectiva latinoamericana, porque yo creo que sí hay como particularidades propias de decir un trabajo social latinoamericano. Para proseguir la conversación y justamente a raíz de este marco, ¿cómo definiría usted en este tiempo, en el tiempo de la reconceptualización, al trabajo social en Latinoamérica? En el tiempo de reconciliación, en ese contexto, decís, en esa Sí, época. Y yo creo que es un trabajo social que hoy estamos empezando a recuperar, teniendo en cuenta las características del siglo XXI. Pero para resumirlo rápidamente, diría es un trabajo social que entiende al otro en tanto sujeto de intervención, al pobre, digamos, al que quedó afuera, al que hoy llamamos excluido, como portador de verdad. La verdad está en el otro, la verdad está en el pobre. Y eso es lo que dice Freire. Y eso es lo que dice también la filosofía de la liberación y eso también dice la teología de la liberación. Entonces ahí hay una conjunción donde tenés lo filosófico, lo teológico, lo que pueden decir las ciencias sociales, incluso la economía, porque la verdad está en los dependientes, en términos de la teoría de la dependencia, ¿no? Eh, la verdad de nuestro atraso tiene que ver con que nos están robando, que nos están expoliando a nosotros como países. Esa es la base más sencilla de la teoría de la dependencia, que es, bueno, yo creo que sigue vigente todo eso. Entonces, eso también, si uno lo quiere ver más académicamente, ya había movimientos previos en el pensamiento, sobre todo europeo. Yo te diría de la década de fines de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando del 46, 47, década del 50, que ya van creando ese caldo de cultivo, que van a poner la mirada en la otredad, que van a poner la mirada en el tercer mundo y van a poner la mirada en América. Un libro fundamental de esa época político es Los Condenados de la Tierra. Ese libro es un libro escrito por un autor llamado Franz Fanon, que es latinoamericano, porque nació en la Martinica, pero desarrolla toda su carrera, digamos, en Francia y participa activamente de la Revolución Argelina y muere muy joven. Ese libro tiene un prólogo escrito por Jean-Paul Sartre que dice, bueno, el tercer mundo por primera vez le habla al tercer mundo, no nos está hablando a nosotros, los europeos. Y lo dice, Sartre lo dice celebrándolo. Y también, si uno piensa en esta cuestión del lugar de la otredad, ya eso empieza a aparecer en el 46, 47, fíjate de cuándo estoy hablando, o sea, mucho antes. En los escritos de Levi-Strauss uno podría encontrar lo que sería el primer estructuralismo, cuando Levi-Strauss en un curso que él da, abre un curso que se llama Elogio de la Antropología, su clase inaugural, y él dice, la verdad está en el otro, el tema es cómo accedemos a esa verdad, y ahí propone la lingüística como método. Y bueno, la lingüística también va a marcar mucho el ritmo de la década de los 60, de toda la cuestión de la discursividad hasta hoy sigue siendo
fuerte y también tiene que ver con la multiplicidad de ideas y discusiones que es los 60 y la reconceptualización, porque no es homogénea la reconceptualización, tiene sus puntos por lo menos yo te puedo hablar de lo que conozco de Argentina y no hay una cuestión homogénea, hay una tendencia que es profesionalizante, una tendencia que es más politizante, hay otra tendencia que trata de definir un objeto de estudio, o sea, es múltiple en los autores y en las publicaciones, ¿no? O sea, también varía según los países, pero bueno, es como para conversar bastante. Además es una época realmente que debe haber sido muy hermosa para vivirla activamente y de mucha esperanza y mucha, como que el cambio estaba ahí, la posibilidad de transformación estaba ahí. Fíjate, en el caso de Chile, ¿no? Tenías el gobierno de Salvador Allende, se había llegado al socialismo por la vía pacífica, los movimientos contestatarios que había en toda América Latina. No había país de América Latina que no tuviese un movimiento contestatario, antiimperialista y muy basado en lo popular, ¿no? Muy basado en lo popular. Entonces la reconcentralización es todo eso dicho del trabajo social con la singularidad del trabajo social, que yo te lo resumiría en una idea de concientización, ¿no? Concientización política, una concientización fuertemente marcada por lo político que tiene que ver con ya no una idea de normalización o de educación o de ubicarlo en el lugar de lo funcional al otro, sino ubicarlo en el lugar, como te decía antes, de la verdad y desde ahí tomar conciencia de ese lugar de verdad y desde ahí generar transformaciones al todo social, no a él mismo, no a la persona misma, no a la comunidad misma, sino a la sociedad toda. Creo, profesor, que claro, siguiendo su relato, deja varios puntos a seguir discutiendo durante esta conversación, pero antes de proyectarla y haciendo alusión a lo que se me han comentado justamente en el otro capítulo de este podcast, cuando hablamos de trabajo social, pensamos en sí en una profesión diversa también. Hay muchas Sí, voces también dentro del trabajo social, sin duda alguna. Yo creo que también ahí está la riqueza justamente. Pero seguro. cuando pensamos en la reconceptualización como proceso social y de cambio desde el trabajo social, y dentro de, digamos, existían grupos más conservadores que de una forma u otra discutían y ponían en tela de juicio este movimiento reconceptualizador, o fue una voz, por así decirlo, al unísono que todos vamos para allá con esa bandera. No, no, yo creo que existían voces conservadoras que eran las que, en el caso de Argentina, eran las que manejaban la academia. Entonces, la reconceptualización aparece como un movimiento antiacadémico dentro de la academia. Es decir, aparecen cátedras paralelas, incluso coincide con unas cosas que llamó las cátedras nacionales también en parte que tenía que ver con cátedras que decían algo distinto a lo que oficialmente se venía diciendo, ¿no? Eso en el caso argentino es bastante interesante porque ese conservadurismo académico no era muy recibido por la población, no era muy bien recibido por la población. Entonces ahí, si uno va a testimonios de quienes vivieron esa época, se puede encontrar con que no decían que eran trabajadores sociales porque tenían temor a ser rechazados por la gente. Entonces se presentaban como militantes sociales o militantes políticos. Porque en el caso argentino, había como una relación bastante tensionada por lo que había sido el golpe de Estado del 55 que derrocó el gobierno de Juan Domingo Perón. La academia, la universidad, de alguna manera enfrentada al pueblo. Entonces, sobre todo en la parte social, ¿no? También, obviamente, había dentro de la academia gente que estaba a favor del pueblo y a favor de estos movimientos contestatarios, y también fueron reprimidos en la famosa Noche de los Bastones Largos, que fue una de las tantas dictaduras militares que tuvimos entre el 55 y el 75, digamos, si tomamos el 76, pues vino la gran dictadura militar del 76, en todo ese periodo oscurísimo. Pero sí, había grupos conservadores. Yo no me animaría a decir dentro del trabajo social,
estrictamente, pero sí, depende de dónde también, porque uno podría decir, había instituciones que sí, instituciones que no, entonces también ahí aparecían las discusiones. Abandonamos las instituciones, nos quedamos en las instituciones, discusiones que se hacían desde la reconceptualización, pero dependía un poco de qué lugar se estaba ocupando ya como ejercicio profesional. Pero el clima político hacía que siempre lo político sea una pregunta, sea una interpelación, sea una posibilidad de resolución de un tema. Entonces, sí, había, si voy a tu pregunta, sí, yo los ubicaría más en la academia clásica, con una visión bastante antipopular, pero no diría como en minoría, digamos. Como en minoría. Te doy un solo ejemplo. Había una asistente social, se llamaba en esa época, llamada Ascurra de apellido, que fue la que su misión fue desmantelar la Fundación Eva Perón, que fue uno de los, digamos, de los hitos más importantes de la acción social que tuvo mi país. Y era un asistente social con título de asistente social, o sea que obviamente que había conservadores y fuertes. Pero había una ola de jóvenes que eran muy activos desde lo político y de docentes que fueron tomando esa versión y mucha influencia internacional, porque lo que pasaba en Chile también se leía en Argentina y viceversa, y también se publicaban textos de autores uruguayos o brasileños o colombianos o mexicanos. Había mucho intercambio, muy clandestino todo también, ¿no? Pero por lo que uno conoce, por lo que uno estudió, había publicaciones, se hacían publicaciones, algunas de una manera muy precaria, otras mejor. Estaba la famosa revista Selecciones de Trabajo Social, estaba la revista Hoy en Trabajo Social, estaba la revista ECRO, que significa Esquema Conceptual Referencial Operativo, tenía que ver con una estrategia de intervención grupal. A mí, vos sabés que, bueno, a mí me interesa la historia, e incluso conseguí la colección de la revista ECRO, un día la vi en una librería de usados y me la compré completa. Y es muy interesante mirarla, porque había artículos no solamente de trabajo social, por ejemplo escribía Martin Luther King. Un artículo de Martin Luther King había en una de las revistas ECRO que yo tengo. O discusiones filosóficas, un autor, un filósofo argentino discutiendo con Freire sobre cómo entendían la educación, eh, pero una discusión como por izquierda, por llamarlo de alguna manera. Muy interesante, era muy polémico todo en esa época. Sí, no, de todas maneras. De todas maneras, porque vuelve al punto anterior, justamente. Esto da cuenta de un trabajo social diverso y que al ser diverso tiene sin duda alguna muchas influencias y muchas y variadas influencias. Pero lo concreto, profesor, en lo práctico, perfilando quizás un trabajo social de corte latinoamericano en esta época de la reconceptualización, ¿qué significó este giro ideológico en la práctica diaria? ¿Cómo fue cambiando el quehacer profesional del trabajo social? Y fue, en mi opinión, fue cambiando a partir de que se va asumiendo un compromiso político, en el sentido no político partidario, sino de entrega ideológica, incluso de vivir la vida del otro. Era muy intenso eso. Es decir, compartir esa cotidianeidad, acompañar esa cotidianeidad. Obviamente que eso no lo hacía todo el mundo, pero había mucha, ¿cómo decirlo? Em, Mucha orientación hacia eso. Que también tenía que ver con lo que pasaba en la política, lo que llamábamos acá experiencia de proletarización. Si vos querés saber y opinar sobre los trabajadores, hacete trabajador. Andá a trabajar en una fábrica y estudiá. Entonces, la conceptualización, eso lo hicieron los sociólogos también, no lo hicieron solamente los trabajadores sociales, también lo hicieron otras disciplinas. Pero te digo, en el caso nuestro, creo que tiene que ver con compartir ese día a día, con meterse en la piel del otro,
intentar pensar desde allí. Hoy podría discutirse eso, podría criticarse eso, pero un poco, en mi opinión, pasaba mucho por allí. Y también, imagínate o imaginemos, ¿no? Un contexto donde se estudiaba mucho, se leía muchísimo más que ahora, pero muchísimo más que ahora. Entonces, era, bueno, había muchos cruces, muchos encuentros, porque uno, cuando uno lee, digamos, cómo era esa cotidianeidad, era fuertemente politizada. Hay un escritor que se llama Jorge Asís, que es argentino, que dice que él vivió esa época, tiene 80 y tantos largos, y decía que había tres preguntas que había que saber contestar, que era, ¿dónde militás? ¿Con quién te analizás? ¿Y qué estás leyendo? Si uno no contestaba esas tres preguntas, ya no caía bien en un encuentro de amigos, digamos. Este, mm, entonces hay mucho entrecruzamiento en ese sentido y una forma de vida de mucho, mucho compromiso, compromiso con lo que se estaba haciendo. Vos tenías, qué sé yo, como había trabajadores sociales que se comprometían, había también artistas plásticos que se comprometían, que si la muestra no era colectiva, no exponían. Y también eso pasaba, de alguna manera también pasaba en Europa, también pasaba en Francia, también pasaba hasta en Praga. Incluso hasta en Estados Unidos, pero es diferente la fuerza que sí había acá, que por eso todos miraban para acá, para nosotros, ¿no? Para América Latina. Y sobre todo Sudamérica, dentro de América Latina. Claro. Pensando en ese marco regional, Latinoamérica, y pensando aún más en Sudamérica, sin duda alguna también uno de los temas que nos une como historia es, digamos, el periodo de dictaduras, Claro. ¿ya? Y aprovechando también la instancia, profesor, quisiera, claro, porque la reconstructualización también fue, se vivió, se dio en los preámbulos quizás de las dictaduras o también en las dictaduras mismas. ¿A qué voy con Sí, esto? Eh, ¿Cómo fue, por ejemplo, desde su experiencia en Argentina y quizás ampliando la mirada hacia Sudamérica y Latinoamérica, cómo fue el conllevar este movimiento de la reconceptualización en épocas de dictadura? en principio yo creo que las dictaduras hicieron que se transforme en un movimiento de resistencia. Ahora, las dictaduras que sufrimos a partir de la caída de Allende en el 73 o la dictadura del 76, 3 años después en Argentina, ahí sí la aplicación del terrorismo de Estado implicó una imposibilidad de seguir esa perspectiva, porque era imposible llevarla adelante. Era peligrosísimo llevarla adelante, era perder la vida llevándola adelante. Entonces, realmente cuando uno da, yo en mi tarea universitaria, uno de los temas que damos es reconceptualización y nosotros, en el caso argentino, cortamos ese periodo con la dictadura del 76, que es una dictadura muy parecida a la chilena. Vos sabés que había un plan Cóndor que hacía que la dictadura argentina, uruguaya, brasileña, chilena fuesen lo mismo, incluso de una manera muy tremendamente siniestra y abominable. Entonces ahí, en las dictaduras anteriores, porque también había dictaduras antes, en el caso argentino, uruguayo, brasileño, Chile Chile tenía una tradición más democrática en ese aspecto. Nosotros veníamos de muchas dictaduras, el 55 ya hay un golpe de Estado, 10 años antes de que empiece el movimiento de reconstructualización. Y en esas dictaduras era como que era mucha la politización, y era mucha la posibilidad de resistencia y de organización popular que había, ¿no? Pues las dictaduras también trajeron una desorganización de los tejidos sociales de nuestros países. Entonces, a partir de eso, se hace como más difícil pensar en el trabajo comunitario al estilo reconceptualizado, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, bueno, erradicación a la fuerza de villas, poblaciones, como dicen ustedes,
Y ahí había trabajadoras y trabajadores sociales trabajando que dejaron de trabajar o algunos desaparecieron. La lista de desaparecidos es muy grande en trabajo social, como lo son en otras disciplinas también. Entonces hubo dictaduras en las que sí se pudo y las últimas no se pudo porque fueron mucho más, en mi humilde opinión, más terroríficas. Un Claro. terrorismo de Estado mucho más fuerte. Si bien eso En ese también hacían terrorismo de sentido, Estado. profesor, bueno, en el capítulo anterior justamente hablábamos con una destacada trabajadora social de Chile, Paula Vidal Molina, académica de la Universidad de Chile, justamente. Y claro, ella también hace el alcance. La reconceptualización en Chile arranca desde la segunda mitad de la década del 60 y tiene un quiebre en el 73 con el golpe de Estado. Claro, claro. Digamos, la realidad argentina se lee de igual forma. Y yo te diría que es prácticamente igual, sí, sí, prácticamente igual. Porque son dos dictaduras tremendas en el sentido de la aplicación sistemática del terrorismo de Estado. O sea, no te podías mover, no había forma de nada. Era muy difícil pensar una resistencia, digamos. En este sentido, profesor Carballeda, cuando hablamos de la reconceptualización latinoamericana, como es el nombre de este capítulo, podemos pensar, sin duda alguna, que arranca o emerge desde la década del 60, o quizás antes, usted me corrige con eso, pero sin duda alguna, esta oleada de dictaduras a nivel también continental marcan su culmino, podemos definirlo así. Yo te diría, en el caso argentino, sí. Coincido con esta profesora chilena que mencionabas antes. Fueron muy terribles esas dos dictaduras que uno conoce más, ¿no? Tal vez me animaría, habría que hablar con alguien de Uruguay y ver cómo también se produce un corte en Uruguay. Eh, eh, no tanto en Brasil, diría yo, por la diversidad que tiene Brasil y bueno, por las características más, digamos, diversas que tiene Brasil. Brasil es un país muy heterogéneo, no es tan homogéneo como puede ser Chile, Uruguay o Argentina. Pero bueno, en ese sentido, creo que sí, que no. Es muy distinto la dictadura que tuvimos en Argentina hasta el 73 que la dictadura que vino en el 76. Fue terrorismo de Estado puro, digamos. Entonces ahí no. Incluso nosotros cuando lo explicamos, cuando trabajamos con estudiantes, lo decimos, decía recién, lo decimos así, como que se corta y después viene una larga noche que hay incluso un retroceso, también hay resistencias, pero esas resistencias son de pequeños grupos, como yo te decía al principio, lo que me pasó a mí. Es decir, había pequeños grupos que ni se conocían entre sí, que armaban encuentros para estudiar o para leer, pero no había relación entre los grupos, pues era imposible y si había era peligroso que la hubiera. Entonces, y después cambia todo, ¿no? O sea, que lo que trae nuestras dictaduras, tanto la Argentina como la China, me animo a decir la China también, una fuerte imposición de una lógica neoliberal y un cambio muy fuerte en la sociedad. Entonces ya no hay, por más que reaparezca la democracia, ya no hay un camino reconceptualizado. Hay otros caminos que son válidos y que tienen mucho que aprender de la reconceptualización, sobre todo en estos contextos tan confusos que son los que vivimos en el siglo XXI. O sea que la reconceptualización es algo que hay como que rescatarla en el sentido de que la pudimos hacer, se pudo hacer. No es algo que decir qué lindo sería, no, se hizo, se llevó adelante. Entonces, forma parte de nuestra historia como profesión, forma parte de nuestra historia como país como países. Entonces, creo que la memoria es eso, ¿no? La memoria histórica es eso, es transformar el pasado en presente, o cómo el pasado me sirve para transformar el presente. Entonces necesitamos reconceptualización hoy, pero no vamos a hacer lo mismo que hace 50 años atrás. Bueno, amigos, amigas, estamos hoy junto al doctor Alfredo Carballeda, trabajador social y académico de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, en este capítulo
5 de nuestro podcast que hemos llamado justamente la reconceptualización del trabajo social en perspectiva histórica y latinoamericana. Durante este primer lapso de la entrevista con el profesor Carballeda hemos tenido un acercamiento en perspectiva latinoamericana justamente respecto a cómo fue el proceso de reconceptualización, cómo emerge, cómo se da, también en los distintos países de la región latinoamericana, especialmente en Sudamérica, como refiere el profesor Carballeda, con muchos puntos en común, pero también con matices claros, propiamente tal, de cada particularidad de cada país como tal. Pero sin duda alguna, una de las discusiones principales, digamos, fue el hecho de que sin duda alguna es un hito que marca la historia del trabajo social. Y justamente ante esta frase, profesor, yo quisiera ya quizás traerlo más a los tiempos actuales, ya desde una perspectiva más bien contemporánea. Para el trabajo social del siglo XXI, la reconceptualización como fenómeno, ¿sigue Mm. siendo relevante de estudiar, de enseñar, de aprender de ella para las futuras generaciones? Sí, sí, yo creo que es relevante, que es necesaria verla, estudiarla, no sé si querés, con mayor profundidad. Hoy disponemos de más posibilidades de estudio que hace 20 años a partir de las redes que podemos armar, los accesos a bibliografía que se puede tener, las sistematizaciones que se hicieron, todo lo que se escribió sobre reconceptualización en todo este año. Yo creo que sí, que es algo en todos estos años, ¿no? Creo que es algo clave como para tenerlo en cuenta porque es un camino posible para el presente y para el futuro. Te vuelvo a decir, no, esto no significa repetir la reconceptualización, significa retomar los aportes de la reconceptualización. Por ejemplo, yo te decía antes, la reconceptualización se basa filosóficamente en que la verdad está en el otro, que la verdad está en el pobre, que la verdad está en el excluido, que la verdad está en el marginado, que la verdad está en el estigmatizado, que ahí te abarca toda la sociedad, no es solamente la cuestión de la pobreza. Bueno, eso es para mí es un elemento sustancial para pensar el trabajo social hoy. Entonces podríamos ¿No? decir, profesor, ¿Cómo accedo a esa verdad? Esa pregunta que hacía Levi-Strauss la volvería a hacer hoy con más elementos. claro, entonces desde ahí quizás, profesor, uno de los principales legados que nos deja la reconceptualización justamente es esta forma, llamémosle, o Sí. este deber ético quizás de ver al otro. Bueno, fíjate que todo lo que ya en democracia empezamos a revisar como lo necesario y ético político dentro del trabajo social, viene la reconceptualización. Hay muchas cosas que vienen de la reconceptualización en ese sentido. La idea de que el trabajo social es una profesión muy rebelde y eso también es una herencia de la reconceptualización. Siempre que donde hay trabajo social hay un cuestionamiento de la sociedad. A veces más, a veces menos, pero hay un cuestionamiento. En otras profesiones no lo encontrás tan fácil como si en el trabajo social. Y después me parece importante recuperar las tradiciones, ¿no? Las tradiciones de pensamiento, las tradiciones de los autores, teniendo en cuenta que, digamos, en nuestros países hubo grandes autores que han trabajado muy profundamente todo este tipo de cuestiones y han aportado mucho, y creo que hay que, bueno, tenerlos en cuenta y seguirlos. Algunos uno los sigue. em, digamos, en la actualidad, y vuelvo a decir, contextualizándolos dentro del siglo XXI. Pero No, bueno, básicamente la cuestión la idea por ejemplo, te doy un ejemplo, la crítica a la modernidad que hace a la reconceptualización es una crítica a la modernidad que se venía haciendo en las ciencias sociales y que explota en ese contexto y que eh, se singulariza en el trabajo social y también se singulariza en la filosofía, se singulariza en la sociología, etcétera. Digamos, cada campo va
singularizando esa crítica a la modernidad, a la razón instrumental, no sé, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con esto que estamos conversando. Y cuando usted, profesor, en sus distintas clases, hoy en día y quizás también en experiencias previas, enseña justamente o da cuenta de este proceso de la reconceptualización, pensando en su país de origen, Argentina, y quizás también en sus otras experiencias en otros países. Cuando se están formando los trabajadores sociales, ¿usted ha sentido que se reconoce y valora esta herencia de la reconceptualización? Sí, digamos que sí, sí, diría que sí. También depende de las épocas, ¿no? Pero en este contexto que algunos llaman de avance de las ultraderechas o avance del anarcocapitalismo, con el presidente que tenemos en Argentina en este momento, sí hace falta más reconceptualización. Eh, y hace falta una mayor presencia de ese pensamiento. Incluso si uno quiere pensar hoy, la intervención territorial necesita trabajarla en clave de concientización, necesita trabajarla en clave de, de ir más allá de la concientización, de decir, no, no quitarle al otro lo que pienso que le hace mal, ni darle al otro lo que pienso que necesita, sino hacer que el otro vea. Y eso sería un paso más a la concientización. Que esos son los aportes que podemos tener con todo lo que aprendimos de la década de los 70, los 80, los 90 y el siglo XXI. Entonces, es una base y es un fuerte cambio de paradigma en nuestra profesión. También lo es en las otras, pero las otras es como que lo olvidan un poco. Pero vos, no sé, te doy un ejemplo. En derecho, la criminología crítica también surge en este contexto. Como decía al principio, la antipsiquiatría surge antes, pero hace fuerza, aparece con mucha fuerza también en este contexto. La antipsiquiatría dice que la verdad está en el loco, la verdad está en el otro. En ese caso no es el pobre, es el loco, es el paciente. Entonces, hay que entender, hay que tener una metodología, decían los antipsiquiatras, eh, de intervención en salud mental que permita llegar a esa verdad. Lo mismo con el trabajo territorial en otros campos. Por eso decía, a veces uno escucha reconceptualización y la vincula solamente con el trabajo social. A mí me parece que es obviamente producto de una época y hay una revisión de las prácticas y del pensamiento en todos los campos, sobre todo Y, los interventivos, ¿no? y cuando profesor, bueno, hay autores que han escrito y han trabajado y han propuesto una segunda reconceptualización de Latinoamérica. Sí, ¿Qué piensa usted al respecto de eso? yo creo que sí, yo estoy de acuerdo con esa segunda reconceptualización, de segunda reconceptualización, llamémosla como la llamemos, pero no me parece mala la nominación, digamos, de segunda reconceptualización. Y creo que tiene que ver con todo lo que se viene discutiendo en el trabajo social latinoamericano en los últimos años, de todo lo que es el pensamiento crítico, de todo lo que implica, incluso temas que no estaban tan presentes en la reconceptualización, como los feminismos, por ejemplo. Los feminismos han traído una gran revolución a las ciencias sociales y especialmente al trabajo social, o al trabajo social y a la ciencia social. Entonces, el pensamiento latinoamericano hoy es mucho más fuerte que lo que era antes en el contexto de la reconceptualización. Entonces, uno diría una segunda reconceptualización es tener en cuenta la primera como motor y ubicarla en el contexto de los aportes y las fuertes transformaciones que podría generar una segunda. Era impensado en ese contexto eh, profundizar al nivel que se está profundizando en la actualidad el pensamiento latinoamericano. Es decir, Mm. pensar diferente a como fuimos pensados. Eso se llama pensar situado. Y yo lo vincularía con los feminismos. Es decir, toda la cuestión de binaria que impone el pensamiento eurocéntrico lo rompen los feminismos. Entonces, en ese sentido, eso no lo teníamos en los 70, no lo tenían nuestras sociedades en los 70, pero sí lo tienen ahora en el siglo XXI, a pesar de todas las dificultades que podemos encontrar en el siglo XXI desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico, pero
Siempre hemos sabido salir, sobre todo los sudamericanos y sobre todo los latinoamericanos. O sea que hemos salido en Entonces yo le iba muchos a sentidos. preguntar eh, si están actualmente los escenarios como para poder desarrollar una segunda reconceptualización. Yo creo que hay una necesidad de que aparezcan formas de intervención que resuelvan problemas de una manera no conservadora, por decirlo de alguna manera, de alguna forma. Uno lo ve trabajando, lo ves en las instituciones están necesitando otra lógica constitutiva, están necesitando territorio, están necesitando presencia de la otredad, no alcanza con lo que tenemos, entonces necesitamos vincular. Ese otro tiene que ser protagonista de nuevo en las instituciones y ahora tenemos más herramientas, más instrumentos para que lo sea. Hay avances, como decíamos antes, hay avance de las derechas, hay avance de las derechas. Siempre la derecha intentó avanzar, tienen discursos muy alocados, tienen formas muy particulares de hacer las cosas, pero bueno, como te dije recién, hemos salido de muchísimos infiernos, así que Exacto. Sí, no sería novedoso salir de este. justamente, justamente quería, cuando pensaba la pregunta, también pensaba, claro, cuando se dio la reconceptualización original y la única que hemos tenido a nivel, digamos, conceptual y La teórica, primera, sí. eh, el escenario no era tampoco el más favorable, al contrario. No, no, al contrario, sí había, digamos, una tendencia mundial a cambiar las cosas, que es el mundo de la post-Segunda Guerra Mundial, que es un mundo convulsionado por los efectos de la Segunda Guerra Mundial. Es larga la historia, pero bueno, es el momento donde se están independizando los países africanos, lo que yo decía al principio, la Revolución Cubana. Hay un montón de elementos de necesidad de transformación. Eso empuja. Hoy no tenemos un mundo tan fácil en ese sentido, pero eh, podemos tenerlo en cualquier momento. Es decir, en la medida de que, digamos, nuestros pueblos vayan visibilizando otras cosas. ¿Qué es lo que está pasando? ¿No? Si uno dice, hay avance de derecha, pero ¿cómo? Avance de la derecha, pero empezás a ver los gobiernos y no son tan de derecha. Ahora, los medios de comunicación nos dicen que nos hacen creer eso. Entonces, Mm, bueno, la reconciliación también, en ese contexto, también era bastante crítica a los medios de comunicación. Yo te digo, hay un texto que no es de trabajo social, que es un autor chileno, o sea, Ariel Dorfman, que se llama Para leer al Pato Donald, que yo siempre lo recomiendo, que es un texto de esa época que muestra cómo desde los dibujos animados se pone una conciencia de dependencia e inferioridad hacia los latinoamericanos por parte de los estudios Walt Disney, digamos, de estudios de Estados Unidos, del cine estadounidense. ¿Cómo nos hacen sentir inferiores? mm, Entonces, sí. Bueno, habría que volver. estamos hoy con nuestro invitado de Argentina, el doctor Alfredo Carballeda, trabajador social y también académico de la Universidad Nacional de La Plata, y hemos estado hablando durante el capítulo de hoy respecto a la reconceptualización. Y desde ahí, profesor, ya ahora sí, trayéndolo a tiempos mucho más actuales, y específicamente aprovechando su conocimiento de la realidad argentina, ¿cómo se está desarrollando actualmente el trabajo social en Argentina? Y en este momento el trabajo social en Argentina está en una etapa, llamémosla, de resistencia en un gobierno de ultraderecha, un gobierno muy alocado de sus posiciones, que ha perdido de una manera muy fuerte las elecciones hace pocos días atrás. El domingo pasado perdió las elecciones con un 14% abajo. Todavía no se ha dado cuenta de eso, pero bueno, el trabajo social sigue produciendo, se sigue discutiendo. Incluso em, yo dirijo un instituto de investigaciones en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Trabajo Social, y una línea de investigación, un grupo de investigación en el cual yo estoy, estudiamos los discursos neoliberales. Pues también queremos saber por qué se plantea tal cosa o tal otra, por qué Hayek, por qué Rothbard.
cómo eso implica dificultad la intervención del trabajo social y un discurso, en un discurso hegemónico que niega a la sociedad, que niega a la otredad, que pone a la otredad como amenaza y que plantea todo desde la meritocracia. Bueno, son cosas que forman parte del contexto, que no son muy favorables a una visión social, pero conociendo eso, hay forma de construir eso, de trabajar eso y se podrá decir que no, no está funcionando, pero por otro lado, cuando mirás la realidad, te encontrás con que la gente se organiza y arma comedores populares, los movimientos sociales son cada vez más fuertes, los acompañamientos a las personas en situación de calle son cada vez más numerosos, las marchas son cada vez más numerosas. Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Lo que me dice este libro que dice que avanzó la derecha? ¿O la verdad está en lo que está pasando en la calle? Y si voy a la reconceptualización, la verdad estaría en el segundo plano y no en el primero. No, volviendo Totalmente a de Río. acuerdo. Sí. Profesor, y pensando ya hoy en día en 2025, a la luz también justamente de una historia que nos une como región latinoamericana, entre otros temas, pensando desde el trabajo social, desde la misma reconceptualización, hoy podemos pensar quizás, o podemos hablar de un trabajo social latinoamericano. Yo creo que sí, sí, podemos hablar de un trabajo social latinoamericano con la diversidad las diferencias que tiene cada uno de nuestros países. Tenemos muchos más puntos en común, en los latinoamericanos que los españoles. Si uno va a España, va a encontrar que en un lugar hablan catalán, en otro lado hablan galego, en otro lado hablan valenciano, en otro lado hablan castellano. Nosotros hablamos todos el mismo idioma, tenemos las mismas costumbres, nos peleamos por las mismas cosas. Tenemos el tema del fútbol, qué sé yo. Digamos, culturalmente, eh, tenemos más puntos en común que puntos de disidencia, pero obviamente que hay diversidad. Pero hay diversidad como hay diversidad entre qué sé yo, alguien que vive en la ciudad de Buenos Aires y alguien que vive en el norte de la Argentina. También hay diversidad con respecto a lo que pasará si estás en Punta Arenas o si estás en Santiago, pero son mínimas esas diferencias. Entonces, creo que hay un trabajo social latinoamericano, pero ese trabajo social latinoamericano necesita construirse con una epistemología latinoamericana, con una filosofía latinoamericana, con una base de pensamiento latinoamericano, con una forma de análisis que sea propia, que tenga que ver con lo nuestro, con esta mezcla que somos de originarios e inmigrantes. Entonces, fíjate vos que estás bien en el sur de Chile. El tema mapuche. Los mapuches nos enseñan que la tierra no se divide de las personas, que somos la tierra. Y eso va en contra de todo pensamiento eurocéntrico que divide a la humanidad de la naturaleza. Y así estamos con el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que Mm. no solamente es una posibilidad, sino que es una necesidad. Y creo que tenemos mucho para decirle al mundo del trabajo social desde América Latina. Justamente, profesor, en esto nos refiere justamente con proyección de futuro, ¿cuáles crees que son, a tu juicio, los principales desafíos o oportunidades del trabajo social en América Latina para las próximas décadas? Y yo creo que tiene que ver con hacernos fuertes en la intervención, hacernos fuertes en todo lo que es lo instrumental, pero lo instrumental no técnico, sino lo instrumental fundado, bien formados desde el punto de vista teórico, bien apoyados en el pensamiento latinoamericano que decíamos antes, y también hacernos fuertes en nuestra propia organización gremial como profesión. Eh, y eso se ve también, porque yo te decía, ¿por qué a nivel mundial? Y a nivel mundial se ve que si uno mira la Federación Internacional de Trabajo Social, desde que los sudamericanos y los latinos, digamos sudamericanos y centroamericanos también, y también norteamericanos, porque también hay mexicanos. Cuando ingresa América Latina a la Federación Internacional de Trabajo Social, empieza a hablarse en otro lenguaje, se empieza a hablar de derechos humanos. Y eso, si uno ubica, digamos, am, em,
llamémosle referentes o dirigentes de esos organismos. Vas a encontrarte chilenos, argentinos, puertorriqueños, colombianos, que, bueno, muestran la importancia que el apoyo que yo te decía antes, el apoyo o el aporte clave que nuestro trabajo social puede hacerle al europeo, al estadounidense y al del resto del mundo. También hay trabajo social en China, y son muchos más que todos nosotros, pero bueno. Bueno, estamos llegando lamentablemente al final de nuestro capítulo del día de hoy. Hemos estado en una conversación más que grata con nuestro invitado desde la Argentina. Estamos hablando con el doctor Alfredo Carballeda, trabajador social y académico de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata. En este capítulo 5 que hemos denominado la reconceptualización del trabajo social en perspectiva histórica y latinoamericana. Y en ese transitar, junto al profesor Carballeda, hemos estado revisitando algunos hitos importantes y coyunturas históricas y políticas de nuestra región latinoamericana sobre qué significó la reconceptualización, cuáles fueron sus legados y qué desafíos nos sigue planteando hasta el día de hoy. Y para cerrar, profesor Carballeda, me gustaría, ya lo hemos conversado, pero me gustaría solamente a modo de cierre que nos pudiese decir un mensaje para la audiencia, para las futuras generaciones de trabajo social latinoamericano sobre la importancia de conocer nuestra historia y por sobre todo qué significan estos 100 años para el trabajo social. En principio, digamos que celebramos los 100 años de trabajo social. Es clave encontrarnos con la historia como para poder entender el presente y también proyectarnos hacia el futuro. Y creo que nuestras sociedades necesitan de trabajo social, las ciencias sociales necesitan de trabajo social. Pero en mi humilde opinión, creo que las ciencias sociales están como muy lentas como para entender la realidad en su metodología, el trabajo social en su metodología interventiva de conocimiento de hacer, conoce la realidad de una manera mucho más rápida y tiene como más posibilidades de aportar, sobre todo de la complejidad donde nosotros trabajamos. Entonces, creo que pensar la reconceptualización también es pensar la necesidad de trabajo social a nivel de nuestros pueblos necesitan trabajo social. Nuestras sociedades necesitan trabajo social porque es la disciplina que integra, que une, que cuida a la sociedad. Así que bueno, ojalá podamos seguir adelante. No, profesor Carballeda, eso estamos justamente y por eso también emerge este podcast, Memorias e Historias en los 100 años de trabajo social en Chile y Latinoamérica. Profesor Carballeda, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, un fuerte abrazo a la distancia, mucho éxito, ya nos estaremos viendo en algún momento justamente para seguir discutiendo y proyectando nuestro trabajo social. Un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias por la invitación y nos vemos. Adiós. Claro.